Patagonia por el 95.3 FM, 590 AM y en www.elpingüino.com. Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Hola, muy buenas tardes a los seguidores y amigos de Cambalache. Hoy sábado 25 de junio del año 2022. Como siempre, estoy con Claudio Morán a mi izquierda y hoy no estará Arturo Storaker, que siempre está a mi derecha, en este programa, ya que anda por Puerto Navarino por razones de trabajo. Y le mandamos un saludo si nos está viendo o escuchando desde allá su programa favorito, como él dice, Cambalache. ¿Y quién dirige el programa? Boris Stipicic. ¿Quién es Stipicic? Yo. Le damos gracias a Pingüino Multimedia, la empresa periodística más grande de la región y de la Patagonia, que hace posible que lleguemos a sus hogares, a los lugares de trabajo y en forma muy especial a Puerto Natales, Tierra del Fuego, Porvenir, las estancias magallánicas. Cambalache es y será un espacio de opinión de opinión política, con comentarios muy personales de quien los emite. Analizamos bajo otro punto de vista lo que pasa en Magallanes y fuera de nuestra región. Nos encontramos en YouTube, nos pueden buscar en esa plataforma digital como Cambalache el Pingüino. ¿Qué tal? Hola, Boris. Claudio, vamos a hacer un programa más conversado hoy día, porque estamos los dos solos, ¿eh? Como que estaríamos en el café conversando. No nos queda otra, aquí trajimos la bebida caliente. La bebida caliente, el tecito, así vamos a hacerlo como que estamos en un café. Además que está muy frío fuera. Conversar, sí. Está helado. Sí, Tiene cara ni esta cuestión. Pero bueno, estamos en invierno. Bueno, lógico. Oye, Claudio, mira, faltan 9 días más para que se entregue el borrador, sino la nueva constitución ya definitivo, lo que se va a aprobar, el proyecto, lo que se va a votar el día 4 de septiembre. A partir del 5 de julio hasta el 3 de septiembre, los ciudadanos o todos los chilenos que tengan el interés de conocerla tendrán la oportunidad de informarse de lo que realmente se va a votar, cómo va a ser la nueva constitución, y con esto comienza un nuevo Chile en plena democracia, ya que esta constitución, la que se ha trabajado y la que usted va a decidir el 4 de septiembre, está hecha por genuinos representantes del pueblo chileno, de lo que somos la sociedad chilena, de los 18 millones de habitantes, porque fueron en su momento 55 y quedó en 154 personas que se llamaron constituyentes, que trabajaron este proyecto. Y eso es interesante, porque por primera vez en Chile el pueblo, nosotros, la sociedad, estamos representados en la construcción y también en la redacción de esta nueva constitución. Eso es en parte de lo que hoy día tenemos. Pero veamos qué es lo que es una constitución. En los estados modernos, las constituciones son acuerdos fundamentales de una sociedad. Así es la definición muy cortita. Es un acuerdo fundamental de la sociedad para que pueda esa sociedad convivir. Este acuerdo político toma la forma de una ley fundamental que regula la organización de los poderes públicos, configura la forma y validez de la creación de derechos de esa sociedad, estructura la organización del Estado y le da forma al gobierno.
y establece las condiciones que limitan el poder político de un modo tal que garantice los derechos y libertades de las personas. Por lo mismo, la Constitución es la base del sistema jurídico respecto del cual todas las demás normas jurídicas deben someterse y respetar esta Constitución. Eso es, en parte, un resumen de lo que es una Constitución y por qué tiene esa importancia y por qué usted debe estudiarla, ver y votarla, porque una Constitución no es una ley que se cambia cada 24 horas o cada año, sino se trata que una Constitución tenga una duración, ojalá entre 40, 50 o más años, de acuerdo a cómo el mundo va evolucionando, cómo va evolucionando el país, cómo va evolucionando la sociedad, porque no es que las constituciones hay que cambiarlas por cambiarlas, sino, mire, imagínese desde la Constitución del año 25, que pasamos al 80, y hoy día lo que se está trabajando y lo que vamos a tener, todos los cambios que han habido en Chile, solamente del tema de la creación del Internet. Antes no se conocía el Internet, hoy día se conoce el tema de ese concepto de las redes sociales. Cuando en el año 25 no existían las redes sociales, en el 80 tampoco existían las redes sociales. Y hoy día sí existen las redes sociales. ¿Qué importancia tienen en la convivencia entre los ciudadanos, entre las personas, entre los chilenos? Poder participar. Hoy día todos podemos conversar porque existen las redes sociales, existe el Facebook, Instagram, existe el Internet. Entonces nos da la oportunidad de darnos a conocer. Mire, usted hoy día nos están viendo desde sus hogares, aquí en vivo, porque existe el mundo, la tecnología nos ha hecho que seamos más modernos en todas las sociedades dentro del planeta. Y eso es importante tenerlo claro. Y toda esta modernidad, para mí, funciona dentro de lo que son las nuevas leyes. Las nuevas leyes van de acuerdo a cómo va evolucionando el país, de acuerdo al tema tecnológico, al tema de cómo la sociedad se va estructurando de mejor manera. ¿Se acuerdan ustedes esta cosa de que la diferencia entre hombres y mujeres en la parte pública hace 30, 40, 50 años atrás? A la mujer se la miraba en menos, el hombre tenía supremacía sobre las mujeres. Y hoy día este tema de la igualdad de género, esto todo es cosas modernas que todo lo va a reflejar la nueva Constitución. Ese preámbulo para que sigamos conversando sobre el tema, don Claudio Morán. ¿Y tú realmente crees todo lo que has dicho? Totalmente convencido, si no, no lo diría. Yo estoy diciendo lo que yo creo, lo que bueno, para porque mí tú sabes que yo tengo fundadas opiniones distintas en muchos aspectos. De partida te debo decir que aquello de que la Constitución tenga que estar cambiando no es efectivo. El país más poderoso del planeta, los Estados Unidos, han tenido una sola Constitución desde hace 239 años, con apenas 25 enmiendas. El país de tradición jurídica más antigua, más sólida y a la vez más abierta del planeta, que es Inglaterra, no tiene constitución escrita. Es un conjunto de instrumentos jurídicos que vienen desde el siglo XIII en adelante, 1215, la Carta Magna, y se le llama una constitución consuetudinaria, porque todos estos instrumentos están unidos por la costumbre jurídica de que responden a la necesidad de un ordenamiento constitucional o básico, o sea, ya son muchos siglos. Y ambos sistemas, tanto el norteamericano como el inglés, mejor dicho, el norteamericano respecto del inglés, está fuertemente influenciado por el primero. Es obvio, porque uno es hijo jurídico del otro. Lo que pasa es que la modernidad, y moderno no significa mejor, moderno significa a la moda, lo que no significa que sea mejor. Muy a menudo la modernidad es una soberana porquería.
porque hay cosas que no tienen por qué cambiar, y en materia jurídica los cambios no son intrínsecamente necesarios, porque además, como lo han demostrado insignes pensadores de varias disciplinas, entre ellas la historia es esencialmente cíclica, va, viene, se repite, no se calca exactamente igual, pero se repite, y esencialmente la naturaleza humana no cambia. Y eso es muy importante tenerlo claro, sobre todo cuando nos vamos a enfrentar a un proyecto constitucional como el que se ha ido tejiendo en forma no democrática, porque no es democrático. En Chile no estamos en democracia. No puede existir un sistema democrático que se base en la violencia, que se base en la mentira, que se base en el miedo colectivo. Y lo que impera hoy día en todos los niveles de la sociedad chilena es miedo, y todo lo que se ha logrado en este proceso constitucional es producto del miedo, del terror, del pánico por el cual se le entregó a una fuerza política de inspiración transnacional, incluso el tomar el control sobre el devenir de nuestra historia e ir a la instauración sobre la base de una nueva constitución que es contraria en su esencia a los principios mismos de la democracia moderna participativa occidental, y que contradice los principios del constitucionalismo clásico, porque esencialmente una constitución cumple dos funciones. Primero, organizar el Estado estructuralmente, y segundo, resguardar los derechos individuales de las personas frente al Estado, porque todo esto responde a una doctrina política que se desarrolla, muchos siglos hacia atrás, pero esencialmente desde el siglo XVII en adelante, cuando Thomas Hobbes, a través de su obra El Leviatán, habló del Estado como el gran monstruo que se opone al individuo, y estableció el precepto aquel de que el hombre es el lobo del hombre, y en consecuencia el orden jurídico, a través de la organización política, es la que debe contener esta tendencia atávica. Así todo el concepto de constitución en los tiempos modernos, no estamos hablando de la palabra usada hace 2000 años o más, el concepto moderno tiene una estrecha vinculación con el concepto de civilización. Y por eso, amigo Boris, es que yo en esencia soy crítico y opositor a esto que se ha ido tejiendo, a pesar de que se va a lanzar en pocos días más. Como tú bien dices, se va a entregar el texto de propuesta formal. Sin embargo, el texto ya ha trascendido, de acuerdo a los mismos parámetros del reglamento y la norma constitucional. No puede cambiarse el contenido, tú lo puedes readecuar, por ejemplo, fusionar dos artículos en uno, pero el contenido tiene que ser exactamente el mismo. Partieron siendo casi 500 artículos, va a quedar como en 370 y algo, pero el contenido es exactamente el mismo, digamos, de una gran extensión, en que llama poderosamente la atención el tremendo poder de el Estado, si le podemos llamar de esa manera, porque se trata justamente de la fundación de un nuevo Estado en una forma distinta a como lo hemos conocido en la República de Chile por más de 200 años. Es más, pretende una refundación de la nación chilena sobre la base de una plurinacionalidad que se ha copiado, y los expertos que se han dado la lata de estudiar esto, demostrar que se basa en las constituciones muy nuevas de Bolivia y de Ecuador. Entonces, tampoco creo, yo no soy de las visiones simplistas que piensa que el país se va al todo o nada el día 4 de septiembre. Creo que es una votación que va a ser muy importante, pero muy importante es lo que viene, es lo que está pasando y lo que va a venir después. Yo sostengo sostenidamente, y lo puedo demostrar, que en Chile se está construyendo un nuevo orden político de raigambre totalitaria. ¿Qué quiere decir totalitaria? De que el poder del Estado se mete en la casa y en la vida diaria
de cada chileno, de cada habitante de nuestro país, de tal forma de controlarlo directa o indirectamente para que ese individuo sea supeditado a la organización estatal. Eso es, y con una esencia y con una orientación política que es muy clara, de carácter neomarxista, neocomunista y por tanto contrario a la libertad individual. Cuando salga este texto, ustedes van a poder, este texto de la propuesta formal, el texto ya ha salido, van a echar de menos esencialmente la palabra y el concepto libertad dentro del texto de la nueva Constitución. Por eso es que yo con mi gran amigo Boris, pues somos muy buenos amigos con Boris, se lo digo bien claramente. Es una cuestión de tipo quizás generacional, si ustedes lo quieren ver de esa manera. Yo discrepo esencialmente y por lo mismo no estoy entusiasmado ni mucho menos. Creo que esto a lo que hemos llegado en Chile es un proceso penoso, es un proceso que no tiene nada que enorgullecernos y creo que el país tiene problemas gravísimos, gravísimos, pero como siempre, con la hipocresía que siempre denunciamos acá en Cambalache, no se quieren tocar. Chile está en una recesión económica de la peor clase que se llama estanflación y eso no lo va a solucionar ni una ni 10 constituciones. Pero mira, Claudio, tú partiste diciendo y siempre pones como ejemplo de Estados Unidos, como que todo en Estados Unidos fuera perfecto. En el caso de cuando tocaste el tema de que en Estados Unidos tiene una constitución que la tiene ciento y tantos años. No, 239 años. 239 años. Que, claro, ellos llaman enmiendas, han cambiado. De alguna manera, ¿por qué siempre hay sectores de la sociedad chilena que miran a Estados Unidos como el ejemplo de nación? ¿Será porque tiene mucha plata? ¿Será porque tiene una potencia del punto de vista de las armas? Pero para mí Estados Unidos es un país más. Estados Unidos no es el mejor ejemplo. Cuando ustedes ven que en Estados Unidos, que no han modificado su constitución, y que ahora, justamente hoy día leía un artículo que con respecto al tema del aborto van a retroceder en 150 años porque un grupo de jueces muy conservadores acordaron el tema de cambiar la penalización del aborto en Estados Unidos. Pero ese es otro tema en que yo voy, que yo no tengo por qué mirar a Estados Unidos como un ejemplo para Chile. Para mí yo creo que Estados Unidos es un pésimo ejemplo para Chile. Con el tema, usted ha visto que la cantidad de gente que matan así a mansalva en Estados Unidos, que la gente anda con armas, en los colegios, cuánta gente han matado, la cantidad de pobres que hay en Estados Unidos, hay como 63 millones de pobres en Estados Unidos. Ahora, ese tema del sueño americano es típico de la economía propia de Estados Unidos, pero nosotros miramos la parte linda de Estados Unidos. Miramos Las Vegas, los casinos, miramos los grandes rascacielos, miramos la parte de la economía de Nueva York, pero no miramos la parte de adentro, realmente qué es lo que es Estados Unidos como país. Estados Unidos es un país que le gusta jugar a hacer guerras con otros países. Desde que yo tengo uso de razón, yo veo que Estados Unidos siempre está en guerra. Ustedes se acuerdan de la guerra de Vietnam, la guerra de Irak. O sea, Estados Unidos es un país que no puede estar sino estar armando guerras para vender armas, para probar armas o para tener control sobre otros países como los países latinoamericanos y otros países porque se sienten dueños de una parte del planeta, una parte del mundo. Ese es el Estados Unidos que veo yo. Quizás Claudio tiene otra visión del Estados Unidos, es su visión. Y cada uno de nosotros que nos está viendo en su casa tendrá una visión distinta a la mía o la de Claudio o algunas personas estarán muy de acuerdo con lo que nosotros decimos o cómo nos expresamos frente a una potencia como Estados Unidos. Entonces, para mí, del punto de vista político, de lo que es la política en Estados Unidos, de lo que es la nación americana,
no es ningún ejemplo. Yo creo que hay muchos mejores ejemplos de otras naciones que sí tienen una sociedad mucho más abierta, mucho más solidaria que la propia sociedad americana o la propia sociedad que tenemos en muchos países americanos. Y por otro lado, tú dices, Claudio, esta es una constitución de carácter de izquierda, socialista, metes a los comunistas, armas ahí una Macedonia política de lo que es el concepto de los partidos que pertenecen a la izquierda, al concepto de la izquierda en el mundo. Pero yo le digo una cosa, ¿y por qué no queremos mirar o nos tapamos los ojos, nos ponemos una venda de los ojos de cómo se hizo la Constitución del 80? Ningún chileno tuvo la oportunidad de pararse frente a los canales de televisión y decir: a mí no me gusta el tema de los senadores designados. ¿Se acuerdan ustedes de los senadores designados? El tema del poder que le dieron a los comandantes y jefes de la época con respecto a lo que era, bueno, era un gobierno de dictadura, no me cabe duda, y había que hacer una constitución a la pinta del gobierno de turno de la dictadura. Entonces, hoy día tenemos un gobierno de izquierda. ¿Y qué tiene de malo que esta constitución tenga un carácter o un barniz de ciertos conceptos que la izquierda pregona, ¿no es cierto?, como ideología política? Que a la gente de derecha no le guste, perfecto, no le gusta. Pero veamos qué es lo que pasa el 4 de septiembre, cuando se vote esta Constitución y se apruebe, que no me cabe duda que se va a aprobar, y de alguna manera la gente va a decir: bueno, esto es lo que nosotros los chilenos queremos, la mayoría de los chilenos. Que hay gente que no le guste, bueno, tendrá que adaptarse al sistema, podrá patalear todo lo que se quiera, pero tendrá adaptarse. ¿Por qué? Porque con la Constitución del 80 en Chile había una esclavitud disfrazada, porque había una esclavitud económica, que esa esclavitud económica en Chile no ha terminado. Esa es la realidad de este país también, de los grandes poderes fácticos que hoy día tenemos en Chile. Cuando se habla de los poderes fácticos, se habla de la colusión, se habla de lo que pasó con Metrogas, con el tema de los pollos, con el tema del papel, con todo. Esa es la esclavitud. Esos grandes poderes fácticos económicos nos miran al resto de los chilenos como esclavos económicos de ellos. Y esa es nuestra realidad. Aquí hay que hablar de cara a los ojos, mirándonos los chilenos a los ojos y decir las cosas tales como son. No lo que me gusta por una cosa y lo que no me gusta por lo dejo de lado. Eso yo no creo. Hoy día ese es el país que tenemos. Bueno, tenemos que vivir en una sociedad que estamos construyéndola los chilenos de ahora, los chilenos actuales. Este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, magallánico, es un gobierno distinto a todos los gobiernos que han habido en Chile. Y eso la gente tiene que entenderlo. Es un gobierno el presidente más joven, con ideas totalmente revolucionarias, si quieren llamarlo así, pero ideas nuevas. Y eso tenemos que entenderlo, la gente vieja tiene que entenderlo. Por eso siempre yo repito una frase que dijo Salvador Allende: hay jóvenes viejos, eso está en la UDI, en los republicanos, y hay viejos jóvenes, que yo me considero uno de ellos, de los viejos jóvenes. Claudio. Bueno, ¿a mí cómo me consideras? ¿Joven viejo o viejo joven? Tú estás en la edad media. Yo soy más joven que tú. Sí, eres más joven que yo, voy hartos años. Pero soy más joven que tú. Estás en la edad media, Claudio. Pero tú, como se dice, por la boca muere el pez. No. Acabas de citar a Salvador Allende y el discurso inaugural de Gabriel Boric precisamente emuló y citó a Allende, porque la verdad, los que hemos tenido la oportunidad de vivir en distintas etapas de nuestra historia, podemos comparar lo que las nuevas generaciones, en una ignorancia supina, absoluta, colectiva, no pueden hacer. Esto no es más que el intento de borrar la historia y continuarla a partir del 10 de septiembre de 1973. Y eso no corresponde a la realidad. Ahora, tú tienes un error de apreciación que es esencial. No podemos dejar de mirar
a los Estados Unidos de América por una razón muy simple de tipo histórico. Lo que ocurrió en los Estados Unidos de América, en el Congreso Continental, en 1776 en Filadelfia, es la base doctrinaria de la emancipación de todo el continente americano de los reinos o metrópolis europeas. Antes de eso era simplemente inconcebible que una colonia de ultramar se declarara como un estado autónomo e independiente. Era simplemente inconcebible. Hay incluso una anécdota de la época que el rey, el día 5 de julio de 1776, obviamente no existían las comunicaciones de hoy, le pregunta en la mañana antes de tomar desayuno a su ordenanza, ¿hay alguna novedad en el reino? No, su majestad, ninguna. Ok, muy bien. Obviamente, mira lo que había pasado. Una cosa impresionante. Yo en este sentido les recomiendo a los que tengan más cultura cinematográfica, es muy interesante una película que hizo Mel Gibson al respecto y se llama El Patriota. Les recomiendo que la vean para captar mucho de la esencia de lo que fue esto y lo que fue la guerra de independencia, porque al igual que en el caso de Chile, la guerra de independencia y de todo Sudamérica, es una verdadera guerra civil, porque en ese tiempo éramos todos españoles. Claro. Y en Estados Unidos eran todos súbditos británicos. Incluso hay un mariscal de campo inglés que da sus órdenes a sus subordinados. No. A los granjeros, estos que se han rebelado, tienen que tratarlos bien, porque son súbditos de su majestad. Aunque sean rebeldes, son súbditos de su majestad, o sea, son iguales a nosotros. Es un concepto que hay que tener muy claro. Lo mismo que se vivió en Chile. Yo siempre les hago ese ejemplo. El último gobernante español, antes del inicio de la Patria Vieja, don Mateo de Toro y Zambrano, presidente de la primera Junta Nacional de Gobierno. ¿Quién? Don Mateo de Toro y Zambrano. O sea, de un día para otro cambiamos en el mismo cargo, ¿me entiendes? O sea, hay continuidad porque se trata, en esencia, del mismo pueblo. Es decir, Chile, como nación, como unidad histórica, no nace de un día para otro, se va gestando a través de siglos, como lo dice nuestra propia canción nacional. Por eso es que es muy importante, y los mandatarios, sobre todo, tienen que tener un conocimiento, una apreciación y una concepción histórica profunda, porque hay continuidad. Y tú no puedes cortar, Boris, la cadena de la historia. Por eso es que fue perturbador, que este joven lleno de ideas nuevas, como tú quieres conceptualizar a Boris, y que no, yo te diría, no uses el concepto que es magallánico, como diciendo, hay que perdonarle todo porque es magallánico. No, perdóname, pero a mí el mote de magallánico creo que ha servido, y es muy manoseado en esta región y muy mal utilizado, porque al final cuando no hay argumentos, es que es magallánico, entonces hay que responderlo. No voy a tapar los errores porque sea magallánico. Porque sí, las dudas que manifestó cuando le dijeron por qué tenía el retrato de O'Higgins detrás, me parecieron realmente vergonzosas. Para un magallánico, no conocer a O'Higgins, porque Magallanes es por Bernardo O'Higgins Riquelme, y eso ténganlo claro, y por favor pregúntenle a los profesores de historia que saben la importancia de O'Higgins para Magallanes. Así que me dio vergüenza como magallánico que el presidente magallánico manifestara ese desconocimiento de Bernardo O'Higgins. Pero estamos hablando del tema político. Si usted cree que una nueva constitución nos va a transformar en un mejor país, se lo digo, está rotundamente equivocado. Si usted cree que la colusión de algunas grandes empresas se va a terminar, está rotundamente equivocado. Porque en este país la corrupción y la colusión son transversales. Porque nuestra clase política mediocre, coludida, corrupta. Usted se acuerda hace años atrás, no tanto, pero hace años, cuando la Democracia Cristiana, en ese tiempo un partido mucho más importante y poderoso que ahora, que está bien venido a menos, cometieron un error y dentro de plazo y no cumplió con las inscripciones de sus candidatos a parlamentarios, lo que le significaba simplemente desaparecer en pocos meses más con las elecciones. ¿Qué es lo que hizo el Congreso Nacional? Le sacaron una ley express como en 24 horas
Eso es colusión y eso es corrupción de la clase política. Se ayudan entre ellos, se tapan entre ellos y por eso es que hemos llegado a esta cuestión. Porque si hubiera habido, por ejemplo, una derecha honesta, una UDI honesta, no habrían permitido jamás que el innombrable, ese traidor vendepatria que tuvo el cargo de presidente de la República, le hubiera pasado a este país esa cuestión que llamó Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, y le habrían hecho una sonora y familiar, y le habrían dicho, no, pues, momentito, la Constitución no me la toca. Pero gracias a esos actos de traiciones y de cobardía de la derecha, es que hemos llegado a esta situación. Todos sabemos lo que está pasando en Chile. Si esto es una conspiración transnacional que está estrechamente vinculada a lo que estaba pasando en el resto de los países, lo que pasó en Colombia hace menos de una semana atrás, y que el nuevo presidente de Colombia era guerrillero de las FARC. Era guerrillero de las FARC. La FARC, organización terrorista filocomunista, que arrasó y asoló Colombia por décadas. Uno de los movimientos guerrilleros más crueles. ¿Tú sabes, Boris, cuál era la práctica? Me han contado harto de la FARC. A la práctica habitual de las FARC, cuando llegaba a un pueblo, se tomaba el pueblo, lo controlaba. Si había policía del Estado, los mataba, se acababa la cuestión. Como ellos tenían información de inteligencia de quienes eran opositores a las FARC, ven para acá, a ti no te gustan las FARC, ¿no es cierto? Tráeme a tus hijos. Traían a los hijos, los mataban ahí, pa, los hijos muertos delante. Eso era y esos son las FARC. Y las FARC, los informes de inteligencia están contestes que están metidos en la Araucanía, en este país. Entonces, estamos mucho más vinculados. Por supuesto, Boris fue uno de los primeros en felicitar al señor Petro. Esto está más arreglado, perdónenme señora, señor, que una cabeza de chancho, como dicen en el campo chileno. Esto está arreglado, esto está preparado, esto está orquestado. Y ese es mi temor fundado del mes de septiembre. Pero yo les digo una cosa, claramente, porque la democracia es un sistema político que se basa en actos electorales. Pero también las doctrinas que cimentan la democracia establecieron, como por ejemplo la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que a ti no te conviene que nosotros citemos acá. No, que me conviene, hablemos la realidad. Verdades evidentes por sí mismas. Y una de ellas es que el ser humano tiene, por el solo hecho de existir, el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Bueno, esos son los que se llaman derechos prepolíticos, derechos que no pueden ser tocados y que se plasmaron en esa Constitución americana hace 239 años atrás y que establecen que estos no pueden tocarse. Desgraciadamente, el proyecto de nueva Constitución en Chile es para la construcción de un orden político socialista, y ahí le aclaro a mi amigo Boris. El marxismo, que es la doctrina del comunismo y del socialismo, establece que la sociedad ideal perfecta es la comunista, y a ella debe tender, y tiende el orden mundial. Y en el camino, en el intertanto, hay un orden a medias que es el socialismo. Nunca se ha llegado al comunismo y el socialismo ha derivado en puros fracasos. No existe ningún sistema socialista exitoso en el mundo que le dé a las personas un buen, adecuado nivel de vida y respeto por sus derechos individuales. Al final todo termina en tragedia. Y esa es la verdad, eso es lo que se está tratando de instaurar en Chile, Boris. Pero tú hablas y vuelves e insistes en Estados Unidos. Yo para mí Estados Unidos es un país, una potencia y punto, que es media dueña del mundo. Es el imperio de nuestro tiempo. Claro, pero, a ver, Estados Unidos en el año recién 1865, Abraham Lincoln terminó con la esclavitud en Estados Unidos. Y leía por ahí que el estado de Mississippi, 150 años después de esa fecha, recién había eliminado la esclavitud en Estados Unidos. Estados Unidos era un país de terratenientes, de gente de migrantes que llegaron y que usaron mano de obra en su momento, eran negros, traídos del África, como esclavos, se compraban a los esclavos en una subasta,
¿no es cierto? De acuerdo los miraban, de acuerdo al tamaño que tenían, a la dentadura, y ahí los remataban a los negros. Y el negro tenía que trabajar 25 horas al día, no 24. Entonces, de alguna manera, ese país, que hoy día es un ejemplo, hay que también mirarle su historia. Tiene una historia bastante que deja de ser. A ver, Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, le tiró 2 bombas atómicas a Japón. Mire, guerra nuclear. Él empezó con el tema para el poder nuclear. Entonces, cuando uno ve que ahí murieron más de 1 millón de personas así, en un tris, este es el Estados Unidos de la democracia, de los respetos, de los derechos humanos, el Estados Unidos que todos lo aplauden. Pero ¿quién los aplaude a Estados Unidos? Lo aplaude la gente de su sector, el sector neoliberal, el sector conservador. En Estados Unidos, claro, el poder del dinero es fuerte. ¿Dónde nacieron las grandes mafias en Chile? Vean la película El Padrino en Estados Unidos. Ahí tienen el mejor ejemplo de lo que es el pueblo de Estados Unidos. Lo refleja esa película, El Padrino, que la encuentro extraordinaria, ya que te gusta hablar de cine y de películas. Para mí es una de las mejores películas que he visto y reflejan ese concepto del poder del dinero, el poder de las mafias. Entonces, ese es el mejor ejemplo. Entonces, pero siempre hay que buscar, porque ustedes saben que el fascismo es una ideología, es un movimiento político que le da una forma de gobierno totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. Ese es el fascismo. Entonces la gente que le gusta la extrema derecha, que le gusta ser ultranacionalista, antidemocrático, es un fascista en potencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que decía el fascismo chileno? Que la Constitución nueva, los constituyentes, que eran de izquierda, los que hicieron esta Constitución, querían destruir los símbolos patrios. Falso. Querían fermentar el país y dividirlo, ¿no es cierto? Falso. Querían destruir todo lo que signifique chileanidad. Falso. Entonces le metieron toda esta cosa de los pueblos originarios, que mire, hay un tema que yo, siendo de izquierda, que también en esta nueva Constitución, y que fue rechazado en los plenos de la Constitución, la importancia de algunos pueblos originarios. Por ejemplo, los pueblos originarios de la Patagonia chilena, es muy poca gente la que queda con los ADN de los pueblos Selman, los pueblos Yaganes, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que frente a eso, decían a días atrás, escuchaba a gente de derecha diciendo, con la nueva Constitución, la isla de Tierra del Fuego hay que entregársela a todos los descendientes de la familia de los que fueron los Patagones, los Selman. ¿Y por qué? ¿Y eso dónde lo dice? ¿Y quién lo dice? Entonces, pero para buscar elementos y convencer a la gente de que tiene que rechazar la nueva Constitución, se empieza a inventar cosas que no son reales, mentiras, pero mentiras de grueso calibre. Entonces, eso es parte de lo que yo llamo el neofascismo de hoy día y que está imperando en Chile. Hoy día el neofascismo en Chile está muy presente en cierta parte de la sociedad chilena. Y ustedes ven, la sociedad chilena, el neofascista siempre busca enemigos. El poder de Hitler en Alemania encontró un enemigo para unir al pueblo alemán. ¿Cuál era? Los judíos. Ese era su enemigo. En Chile, primero lo voy a decir, en Estados Unidos eran los afroamericanos. Todo lo que era afroamericano era malo, entonces había que luchar contra los afroamericanos. En Chile, la gente, los herederos de la dictadura, y esto lo instituyó el dictador Pinochet, son los comunistas. Todos los que no pensaban
como pensaba el dictador, eran comunistas. Y eso quedó en Chile, ¿eh? Quedó en el ADN de muchos chilenos diciendo, si tú no eres como soy yo, mi manera de pensar, no, tú eres comunista. A mí me lo han dicho cientos de veces, no, que tú eres comunista. Y amigos míos me lo dicen, po, de derecha, oye, no, que tú eres muy comunista. Pero es el concepto de separar, porque hoy día no me cabe duda que con esto del apruebo y del rechazo, aunque vamos a tener una nueva constitución, lo que estamos haciendo es separar a la sociedad chilena. Y eso es malo, eso sí que es peligroso, de que nos separemos por un concepto político, por un concepto de decir, mire, me siento de derecha, estoy por el rechazo, tú eres de izquierda, estás por el apruebo. Esos conceptos son los que destruyen a la sociedad, que al final la llevan al descalabro. Pero ¿qué pasa? Y lo vuelvo a repetir acá en Cambalache. La derecha tiene ideas que ellos como que se las inventaron, porque en un momento, ¿qué pasó? Cuando el dictador se toma el poder en 73, las fuerzas militares, hay una alianza con las fuerzas de derecha, las fuerzas económicas de derecha para sacar al país adelante. Y por eso se privatizaron todas las industrias que tenía el Estado en su momento. Pero la derecha está muy equivocada. ¿En qué sentido? Que ante cualquier situación que ellos creen llevar a cabo o armar, que tienen a las fuerzas militares de su lado. Y eso no es así. Las fuerzas militares hoy día no son empleados de estos poderes fácticos de la derecha, estos poderes fascistas de la derecha. Las fuerzas militares no están con ellos. Y eso porque ellos son chilenos igual que todos nosotros. La gente son chilenos, con sus virtudes y sus defectos. Son las fuerzas, claro, tienen el poder de las armas, pero los militares ya no quieren volver a lo que fue el 73, lo que fue la dictadura de Pinochet, donde el propio Pinochet al final los abandonó. Y vean ustedes qué es lo que pasó en Punta Peuco, y en eso los militares no quieren más de eso. ¿Se acuerdan ustedes cuando Piñera le dijo a un general que tenemos que hacer la guerra? Que esto, yo digo, yo no estoy en ninguna guerra. En Chile no hay una guerra interna. Y cuando tú hablas de que los gobiernos de izquierda, y te digo una cosa, y Piñera no se robó el Banco de Talca y fue presidente de Chile 2 veces. Y el gallo, ¿qué es lo que hizo? Estuvo fugado, ¿cuánto? Escondido 22 días, hasta que le arreglaron el tema. Lo dijo Mónica Madariaga en su momento, como ella salvó a Sebastián Piñera de no irse a la cárcel. Bueno, eso es lo que hoy día tenemos, pero las cosas hay que decirlas con su nombre. La historia no hay que borrarla con el codo, porque no se puede borrar con el codo la historia de un país y de una sociedad como la nuestra. Claudio. Bueno, cuando el adversario te regala los argumentos, como decimos los abogados... No sé qué argumentos. Los mismos argumentos que tú me has dado. ¿Son todos verdaderos? No son yo verdaderos. Yo no los regalo. Primero te voy a decir una cosa. Los nacionalismos, porque yo no sé de dónde sacaste tu conocimiento sobre la doctrina del fascismo italiano, que ahí viene el fascismo, no sé de dónde sacas conocimiento de eso. Los nacionalismos, por regla generalísima a través de la historia, son esencialmente integradores y se basan en el concepto de nación única. Cuando te establecen un principio de una plurinacionalidad, necesariamente estás dividiendo, estás atomizando la nación, y así es la base del proyecto de nueva constitución. Segundo lugar, es la izquierda y el marxismo en su esencia el que divide a las personas. Cuando Carlos Marx, en su manifiesto comunista en 1848, plantea la división entre explotadores y explotados. Y así ha sido hasta el día de hoy, en que hemos llegado ya a niveles de sublimación de esta locura divisionista, en que se inventó, porque el idioma castellano lo permite, otros idiomas como el inglés no lo permiten, gracias a Dios, permiten otras aberraciones, pero no esa, el lenguaje de género, y dentro de la ideología de género.
distinguir entre hombres y mujeres, como si fueran especies distintas. Y te crean una guerra y un conflicto entre hombres y mujeres. Y todos los que no son permisivos de una cosa, de otra, son enemigos de esto, lo otro y los demás allá. El marxismo es por esencia divisionista, por esencia. Y por eso la izquierda necesita generar estos enemigos. La izquierda sí que funciona sobre la base de que hay enemigos del pueblo, el antipueblo, y ellos son el pueblo o representan al pueblo. Esa es la esencia de la doctrina de la izquierda. Ahora, tú me hablas de la derecha, pero te lo vuelvo a decir, y te lo puedo demostrar una y otra vez. No hables de la derecha, porque existen muchas derechas. Es un mito eso de la derecha. Lo que sí es absolutamente cierto, he sido el primero en decirlo, y por eso mismo mucha gente que se considera derecha, yo tengo mis dudas si lo son, me critican mucho, porque los critico a ellos, porque ellos son los grandes culpables de esto que ha llegado. Yo siempre he dicho, para que un comunista quiera hacer la revolución y transformar a Chile en un país socialista, marxista, totalitario, es de su ADN. Ellos han cumplido con su papel histórico. Son las llamadas derechas las que no han cumplido y que no están cumpliendo y no están haciendo nada, simplemente confiándose en las encuestas y que el rechazo vaya a ganar. Se sabe perfectamente bien, el proyecto de nueva constitución es el programa del gobierno de Gabriel Boric y compañía. Y si gana el apruebo, esto va a ser una maquinaria imparable para el establecimiento y la construcción de un sistema socialista totalitario en nuestro país. Lo demás son cuentos, y de eso se trata esto, del establecimiento de un sistema político determinado. Ahora, por favor, ¿cómo la izquierda juega a la escatología? Ayer me reuní con una persona que no voy a dar el nombre, pero que me dio un muy buen argumento. Estos cabros, me dijo, creen que la historia comienza con ellos. Bueno, pues ha sido siempre el predicamento de la izquierda totalitaria, son escatológicos. En la ex Unión Soviética, y se los digo porque yo hice un trabajo académico de ese tema hace muchos años, en el Código Civil de la Unión Soviética estaba establecida esta monstruosidad, artículo 2, 3. Prohíbese cualquier litigio o controversia sobre hechos ocurridos con anterioridad a octubre de 1917. La historia comienza con la revolución. Entonces la izquierda, entre ellos mi amigo Boris, ha tratado de vender la pomada de la dictadura y que como que Chile nació el 11 de septiembre de 1973 porque un gorila, un dictador, se levantó de mal humor y dijo: voy a terminar con esta maravilla de país y voy a establecer un sistema neoliberal de abusos, de esto, lo otro y más allá. Yo nací en el Chile anterior a 11 de septiembre de 1973. Ya un Chile sin privilegios, como esta región que tenía Puerto Libre. Un Chile de los niños a pata pelada. Un Chile que fue el que causó la verdadera guerra que hubo en el Estadio Nacional, el partido Chile-Italia en 1962, porque nos trataron con la punta del pie los periodistas italianos, pero la verdad decían la verdad. Un país de gente desnutrida, un país lleno de prostitución, un país miserable. Era Chile un país miserable y Santiago de Chile, su capital, era menos que una aldea en el contexto latinoamericano. Siempre echando la culpa a otros, que a los Estados Unidos. El desmanejo de este país ha sido proverbial. Este país, por ejemplo, su economía, entre la crisis de 1929, el crash bursátil de la Gran Depresión, no creció nada en términos reales hasta 1975, en que comenzaron a aplicarse las políticas de mercado en nuestro país. Tanto es así que este país, que se enorgullece de no sé qué se enorgullece, le mantuvo el precio del cobre fijo a los Estados Unidos durante toda la Segunda Guerra Mundial. Este país pudo haberse hecho rico sin hacer nada gracias a la guerra, simplemente con el precio del cobre. Pero no, esas son las genialidades que siempre ha hecho nuestro país. Entonces, tratan de convencernos de que ahora las cosas se están haciendo mejor. La verdad es que no. La verdad es que los chilenos lo sentimos día a día. Este país se fue al carajo. Este país va cuesta abajo por un precipicio. Y honestamente, aunque se pare este mamarracho descalabro de la nueva Constitución, esa rodada cuesta abajo no va a parar. Y no va a parar porque las llamadas derechas, esas derechas cobardes, flojas, incultas,
no han sido capaces de imaginar un proyecto alternativo. No han hecho absolutamente nada. Es más, hoy día lo que más tienen en la mente, porque lo están haciendo, es todo el que tiene plata en Chile, sea de derecha o no sea de derecha, así que no es una cuestión política, está sacando la plata de Chile. Eso es una realidad, Boris, irredarguible. Miles de millones de dólares están yendo a nuestro país porque no hay confianza. El gobierno está anunciando una nueva reforma tributaria para tratar de extraer más impuestos. Siempre las chivas de siempre, que los más ricos van a pagar, que aquí, que allá. Claro, van a sacarle más impuestos. Ojo, los impuestos no pueden ser expropiatorios. Los impuestos tienen que ser sobre hechos grabados o generación de utilidades. Pero bueno, quieren imponer para expropiar y sacar. Eso lo van a poder hacer una vez y después ¿qué? Nada. Entonces, después van a seguir exactamente con lo mismo. Chile está absolutamente estancado. Chile es una locura que en la situación de estanflación que está viviendo siga adelante con este proceso revolucionario. Pero ese es el problema. La ideología prevalece sobre los hechos, Sí, sobre la realidad. pero mira, hay una cosa que es indesmentible. Si usted recorre la ciudad de Punta Arenas o Natales, veamos aquí, centrémonos acá en nuestra región, y usted ve los departamentos de la población archipiélago de Chiloé, ve la Rómulo Correa arriba, ve montones de propiedades y edificios de carácter social que a mucha gente le han dado, que con un valor de 500.000 pesos tienen la casa propia. Eso, y gente que nos está viendo en el programa, ¿sabe por qué usted tuvo esa oportunidad de tener la casa propia y a precios muy bajos? Porque a través de los impuestos que hoy día se recauda el fisco de Chile, que pagan todos los chilenos, porque usted también paga el impuesto a través del IVA. La gente que tiene menos ingresos también hace su aporte en el IVA de las cosas que consumen y están grabadas con ese impuesto. Pero gracias a los impuestos que se pagan en Chile, que pagamos todos los chilenos, se pueden construir las calles, se pueden construir los departamentos, la gente puede mejorar su estándar de vida, su calidad de vida que llamamos. Y eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, yo no quiero pagar más impuestos, que yo pago demasiado impuestos, que a mí me cobran las contribuciones. Mira, conversaba con un ganadero de Tierra del Fuego, me decía, me subieron el tema de las contribuciones de mi estancia en Tierra del Fuego. Y yo le decía, ¿y tú por casualidad no estás afecto a la ley Tierra del Fuego, que no pagan los impuestos territoriales, o sea, las contribuciones que se llaman vulgarmente? No, porque si yo me accedo a la ley Tierra del Fuego, me van a fiscalizar demasiado. O sea, no me hago partícipe de la ley para tener un beneficio, porque por el otro lado me van a fiscalizar, cosas como esa. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de argumentos, uno dice, ¿en qué mundo vivimos? ¿Ah? Porque cuando alguien deja de pagar un impuesto, o en el caso de las contribuciones, todas las propiedades no pagan contribuciones, o sea, son un 30%, yo creo que lo que paga, porque las viviendas sociales no pagan contribuciones, el impuesto territorial que se llama. Entonces, de alguna manera, uno dice, la gente siempre pide ayuda del Estado. Y esa ayuda, ¿cómo se construye? ¿Cómo se arma la torta para poder sacarle un pedacito para que vaya en ayuda de alguien? A través de los impuestos. Porque la venta del cobre en Chile nos deja 3.000 millones de dólares, 3.500 millones de dólares. Es importante, dicen, es el sueldo de Chile. Pero el sueldo de Chile hoy día son los impuestos que pagan todos los chilenos. El 56%, por ejemplo, de recaudación fiscal es por el concepto del IVA. Después está el impuesto a las utilidades, impuesto a las contribuciones, que eso va a las municipales. Entonces, muchas veces le pedimos que los municipios le hagan, tengan asistencia con la gente, pero esas platas que tienen los municipios salen de los impuestos. Entonces, ¿qué quería decir con esto? Que mucha gente reclama, y los que más tienen
son los que más reclaman porque le están cobrando impuestos. Este tema, ¿te acuerdan ustedes que se hablaba del impuesto a los súper ricos? ¿Por qué? Pero si son súper ricos, ellos, ¿cómo hicieron la riqueza? ¿Saben ustedes que quien construye la riqueza en Chile son los trabajadores, quien la administra son los dueños de las empresas? Pero si esas empresas no tuvieran trabajadores, no podrían construir sus propias riquezas, porque el trabajador es el que hace que la empresa tenga un desarrollo económico y las utilidades de esas empresas, ¿quién se las lleva? Se las lleva quien es el dueño de la empresa. Perfecto, pero es que esa es ley. Es una ley de la vida, una ley del emprendimiento, una ley, porque ¿qué existe? El trabajador, el capital y el emprendedor. Son una trilogía, y sin esa trilogía no funciona ninguna empresa. Eso es la realidad. Yo lo vivo. Yo soy empresario, toda mi vida fui pyme, fui empresario, y este concepto lo tengo claro, porque lo vivo en la práctica. Los que me hablen de teoría, los que nunca han sido empresarios y no saben cómo se maneja una empresa, cómo se pagan los impuestos, de qué manera, cómo se hace, cómo se obtienen las utilidades de una empresa, en teoría es una cosa, en la práctica es otra cosa. Eso es lo que quería decir sobre ese tema. Pero yo creo que es fundamental. Por ejemplo, ahora hay una reforma tributaria que entra unos días más al Congreso. Yo creo que se va a discutir y yo creo que es necesario. Porque, ¿qué pasa? El gobierno tiene un plan de trabajo. Este gobierno es el gobierno de la esperanza de los chilenos, del chileno medio, el chileno pobre, no del chileno rico. El chileno rico, el que tiene mucha plata, dice: yo me llevo mis capitales, como decía Claudio, se están llevando los capitales de Chile. Claro. ¿Y de dónde nacieron esos capitales? Eso fue la especulación, ganaron plata. Pues si vieran ustedes cómo se está ganando plata la gente con el valor del dólar, que está a 900 pesos, el otro día estaba a 800, y 810, hoy día está a 900. Los grandes especuladores, como el Banco Central, lo decía el ministro de Hacienda, posiblemente vaya y saque en estos próximos días 5.000 millones de dólares al mercado. ¿Para qué? Solamente para bajar el precio del dólar, porque al aumentar el precio del dólar nosotros estamos dolarizados. Nosotros todas nuestras importaciones, todo lo que consumimos está en valor de dólar, porque hay que importarlo casi todo. Todo se importa en Chile. Decía en una conversación de amigos: hoy mira, ¿sabes qué más? Los autos cómo subieron en zona franca. Como que los autos es un elemento esencial y muy importante, pero no hablaban cuánto subió el pan, cuánto subió la harina, cuánto subió el aceite. No, el problema de ellos, de esta gente que tiene plata, es cuánto subió el auto. Y que ahora que el vehículo, que antes costaba 22 millones, ahora va a costar 28 millones de pesos. Porque la gente vive otro mundo. La gente no aterriza a la realidad de la clase media, a la realidad de la clase trabajadora, a la clase que lo que llamamos comúnmente pueblo, a la realidad de todos nosotros. Porque aquí hay una élite que vive, pareciera, en la estratosfera. Pero bueno, y esa es la élite de la estratosfera la que quiere votar rechazo en la nueva Constitución. Don Claudio. Has hecho una muy clara exposición de la teoría marxista de la plusvalía o del valor agregado. ¿Para quién es la plusvalía? Bueno, eso yo lo he escuchado por demasiados años. Uno de los últimos que lo escuché en el trasnochado Daniel Jadwe, en una exposición cuando era candidato o precandidato a la presidencia de la República. La vieja tesis marxista. Pero si no hay nada nuevo bajo el sol, señora, señor, sí, esto es lo mismo de siempre. Aquí estamos retrocediendo 50 años hacia atrás en la historia de Chile. De eso se trata. Aquí nunca existió el 11 de septiembre de 1973, llegamos hasta el 10 de septiembre, Allende murió de viejo, no se pegó un balazo, y su sucesor, 50 años después, es Gabriel Boric, y seguimos adelante con la revolución, pero resulta que el mundo ha cambiado. Ahora, la economía de Chile está dolarizada, porque el mundo entero está dolarizado, y eso no es un invento de los últimos tiempos, eso es uno de los frutos del triunfo en la Segunda Guerra Mundial, y los tratados de Bretton Woods, que se han sufrido algunas modificaciones. Después, hasta que los chinos quieran, la divisa. Bueno, hay una pugna en el mundo y se dice que la Tercera Guerra Mundial que estamos viviendo, salvo en este país, porque ese es un tema
tabú. Pues. La idea es que la gente se preocupe de puras nimiedades como la estupidez de la nueva Constitución y no vea lo que está pasando en todo el mundo y que nos afecta en forma directa. Se trata justamente de ver quién reemplaza o qué reemplaza al dólar como la divisa internacional al término de la vigencia de los tratados de Bretton Woods. Sí, se trata justamente de eso, porque el que controla la divisa internacional controla la riqueza del mundo, y al final todas las guerras tienen una motivación y una finalidad económica, y de eso es lo que está tratando. La economía tiene una importancia vital, fundamental. Por eso es que cuando trasnochados, ignorantes, fanáticos me vienen a decir que el crecimiento económico no es necesario, entre ellos Sir Stiglitz y otros progres más, ¿en qué mundo viven? Y le están mintiendo a la gente. La única forma de que en Chile se puedan mejorar los estándares sociales es a través del crecimiento económico. Y no está habiendo crecimiento económico, no de este año, ni del anterior. El crecimiento económico en Chile se terminó en el último año del primer gobierno del innombrable. Ahí terminó el crecimiento económico, no hubo más. Porque la falta de liderazgo, la falta de visión. Si yo en eso soy consecuente, y siempre se lo digo a mi amigo Boris Stipicis, yo creo que estamos en tiempos o un gobierno absolutamente chanta, pero esta chantería es heredada, porque el gobierno anterior era una chantería inexcusable, de una megalomanía de una sola persona, que decidía absolutamente todo, incluso si el país vivía o moría, y tomó la decisión de que el país moría, porque a él le convenía o no le convenía, y quizás qué negocio tiene detrás. Pero eso es lo cierto de lo que estamos sufriendo. Mi lucha personal, si se puede hablar en ese sentido, es que este país no puede seguir estando en manos de gente que no tiene capacidades, que no tiene preparación, sin el desarrollo de una verdadera doctrina de Estado. Y yo por eso discrepo también de mi amigo Boris, en el sentido, las Fuerzas Armadas chilenas no tienen dueño, están al servicio de la nación chilena. Y por eso es cuando se está planteando la atomización de la nación chilena, la invención de nacionalidades inexistentes, porque los pueblos indígenas prehispánicos, no me vengan a hablar de originarios, porque no son originarios de nada, los han inventado, los han creado, los han impuesto. Cuando me vienen a hablar de los senadores designados, ¿quién metió a este proceso esta payasada de los pueblos indígenas con escaños reservados y que los proyectan en el nuevo proyecto de Constitución después del plebiscito de octubre de 2020? Esa fue otro gol de media cancha que hizo el innombrable y que hizo la derecha política chilena y la permitió. Es una aberración. Entonces, ¿de quién rasgar vestidura? Que la Constitución actualmente vigente, que no es la del 80, en realidad es la del 2005, de Ricardo Lago, establecía un quórum de modificación de los 2/3, y resulta que el nuevo proyecto, 2/3 también. Ah, no, pero si quiere lo puede bajar a 4/7, más plebiscito, más referéndum. O sea, una cuestión pétrea, impenetrable. Si al final, ¿quién puede escupir al cielo en esto? Se trata de la construcción de un nuevo sistema político orientado totalmente hacia la izquierda, de tal forma que alguna de las derechas no puedan nunca más poder acceder al poder, valga la redundancia. Que nunca más la derecha o ideas que no sean de izquierda puedan gobernar Chile por lo menos por el resto del siglo. Si eso se trata simplemente, es el juego del poder, lo han dicho muchos teóricos a través de muchos siglos. De eso se trata justamente, uno tiene que verlo esto en su exacta dimensión. Pero que el chileno medio no crea, amigo Boris, de que los problemas se van a solucionar si gana el apruebo. Y tampoco se va a solucionar si gana el rechazo. Los problemas del país son demasiado profundos. Y yo sí creo que las Fuerzas Armadas, y no por motivación de las derechas, porque estas derechas no calientan a nadie, es una soberana porquería, y lo digo de Bópoli a republicanos, todos los partidos, una porquería, unos cobardes, inconsecuentes, a la deriva, sin doctrina, sin principios, sin nada. Van a chavizar, sino a las Fuerzas Armadas. Ustedes han visto seguramente videos de las Fuerzas Armadas venezolanas en la actualidad.
dan vergüenza ajena, realmente dan vergüenza ajena. Y yo estoy seguro que las Fuerzas Armadas chilenas no quieren llegar a eso y no van a llegar a eso, porque lo que está en juego también es nuestra integridad territorial. Por Dios, si estas fuerzas que están en juego en el mundo, a través de esta verdadera tercera guerra mundial, por obtener la hegemonía mundial, entre ellos China, le tienen echado el ojo, entre otros territorios estratégicos de nivel mundial, el estrecho de Magallanes, el paso de Drake. Quieren controlar acá y evidentemente con un Estado atomizado, con un Estado dividido, con un Estado plurinacional, con un Estado segregado, con una república mapuche independiente que nos van a sacar al día siguiente de si gana el apruebo el mes de septiembre. Obviamente que este paisito débil que alguna vez se llamó Chile, ahora se llamará Chilito, con SH, Chilito, le van a sacar el estrecho de Magallanes. Yo esto se lo doy firmado. Se lo doy firmado. Bueno, oye, Claudio, antes de pasar a otro punto, que es importante que lo toquemos porque quedan pocos minutos, yo te voy a decir, desde el punto de vista de lo que yo pienso, y dentro de mi teoría política, mis ideales políticos, yo repudio y yo castigo a todas las dictaduras. El caso de Cuba, caso de Venezuela, caso de Nicaragua. Yo las dictaduras conmigo no corren este tipo. Yo soy un gran ferviente defensor de las democracias y eso lo quiero que quede claro porque a mí no me gusta. Pueden ser dictaduras de izquierda, dictaduras de derecha, pero siendo dictadura y no existiendo democracia se le cierran las puertas a ese tipo de gobiernos dictatoriales. Pasemos a un tema que es re importante por lo que se viene aquí en Magallanes. Esto del hidrógeno verde. Analicemos, pero no del punto de vista de la productividad misma del hidrógeno verde y cómo se va a vender y cómo se va a transportar, sino del punto de vista de la construcción, de lo que va a significar estas 4 o 5 empresas que llegan a Magallanes, donde empiezan a construir las plantas para poder producir hidrógeno verde. Ahí van a venir capitales de gran envergadura, va a haber un mayor poder económico, va a haber un costo. Son miles de millones de dólares. Por eso, para haber un costo para producirlo y armar toda esa infraestructura, va a haber una gran mano de obra en la construcción, maquinarias pesadas, en especial de grúas de gran tamaño, porque hay que levantar, ustedes han visto esos molinos que producen energía eléctrica, porque para producir hidrógeno se necesita mucha energía eléctrica, y por algo se instaló, ustedes saben, la empresa Cemento Melón no se instaló porque se van a hacer más pavimentos, más casitas en Magallanes. Ellos llegaron acá porque la cantidad de miles de toneladas de cemento que se van a ocupar, porque cada de esos molinos que ustedes han visto allá en el sector de Cabo Negro, hay que hacerle una base. Y esos son chicos, ¿ah? Y son chicos a lo que se viene. Entonces, eso demanda como creo que 60 metros o más de profundidad en bloques de cemento de gran envergadura para sostener. Yo sé a lo que tú quieres llegar. Entonces, sí, vamos a comentarlo. Entonces, a lo que yo voy. Esta construcción de estas 4 o 5 centrales de producción de hidrógeno verde que se van a instalar acá en Magallanes, vamos a tener un gran impacto en lo que se refiere a vivienda, a tener que alojar a mucha gente que va a venir desde afuera, va a haber que entregar muchos servicios, como el caso de alimentación, porque mira, se hablaba de 5.000 personas. Yo creo que no va a ser tanto, no sé, quizás sean 2.000, 3.000, pero el impacto que va a tener en la economía regional la construcción de estas plantas de hidrógeno verde es realmente importante. Y por otro lado, se habla de una recesión mundial económica que partiría en el mes de agosto. Esto es producto de la guerra de Ucrania y Rusia, donde hubo un desacomodo en lo que es la producción del petróleo, la producción del gas y la producción de los alimentos.
el caso de la maravilla para la producción de aceite, el caso trigo. del trigo y para la producción de todo lo que se come en el mundo, y eso ha creado un desequilibrio que ha llevado los precios al valor que hoy día lo tenemos en el mercado. Entonces, de alguna manera, por un lado vamos a tener una tremenda recesión económica, eso es lo que dicen los expertos, yo me refiero y estoy repitiendo las teorías de estos expertos, y por otro lado, el impacto que vamos a tener, que ojalá así sea, con el tema de la construcción de estas plantas para producir hidrógeno verde, va a ser muy importante en el caso de Magallanes. Tenemos que pensar y prepararnos para lo que se viene, especialmente en dar servicios anexos a lo que es la construcción de esas plantas. Mira, se podría hablar mucho tiempo sobre ese tema, pero evidentemente el tema de los recursos humanos. Cuando yo había llegado hace poco tiempo a esta región y hacía clase por algunas horas en la UMAG, entre paréntesis, le mando mi saludo al nuevo rector Maripani, no es santo de mi devoción, pero lo saludo igual, expuse sobre que esta, por su baja densidad demográfica, debería ser una región piloto para el desarrollo en Chile. Porque el desarrollo es una cuestión cualitativa, no cuantitativa. Y no es llegar y meterlo. Es un tema mucho más complejo, podríamos estar programa entero hablando sobre eso. Chile entero nunca ha estado preparado, quizás se podría partir por esta región porque, tú bien dices, se van a necesitar un montón de servicios, pero se va a necesitar elevar los estándares de calidad en general, Claro. partiendo por la mano de obra. Eso. Por Dios, que la mano de obra en esta región deja que desear. Por eso es que tantas empresas, las pesqueras, por ejemplo, traen gente de fuera. Porque su nivel de productividad es muy superior al magallánico medio de acá. Y yo se lo digo con mucho cariño porque conozco muchos maestros. Tienen que cortarla con el San Lunes. No pueden sobrevivir emborrachándose los fines de semana y no presentándose a las pegas los días lunes. Van a traer gente de fuera, con mucho mejores niveles de ingresos. Van a trabajar acá, van a demandar otros servicios. Pero es la oportunidad para que en forma coordinada autoridades y el sector privado eleve los estándares. Por ejemplo, ¿cuántos locales están abiertos acá en Magallanes a las 7 de la mañana, a la hora que uno toma desayuno? Nada. No, nadie. En Natal es mucho peor. Peor. Entonces, esos son estándares de calidad. Mejor calidad del trabajo de la gente. En las oficinas públicas en Magallanes llega a dar vergüenza ajena, pues es un desastre. Entonces, se nos viene el primer mundo, no por la economía nacional. La economía nacional está en el suelo, pero el hidrógeno verde se puede producir acá porque tenemos un factor impresionante de vientos, porque el viento es necesario para mover estas plantas gigantescas de aerogeneradores que generan energía eléctrica en forma también gigantesca, que eso es lo que se requiere para sintetizar el hidrógeno verde. Sí, esa es toda la clave de este asunto. Es como la minería. La minería hay que ir a hacerla donde está el mineral, no se elige el país del mundo. O sea, hay que sacar el cobre, será Chuquicamata y no al sur de París, pues, donde está. Entonces, eso va a pasar, es una oportunidad de elevar los estándares. Esta región se ha mal acostumbrado. Y el personal, el elemento humano, deja mucho que desear, es poco eficiente y es poco eficaz. Es una oportunidad real para elevar los estándares de Magallanes. Y ojo, yo siempre he sostenido que así como lo tiene hoy la isla de Pascua, Magallanes también debería tener un estatuto poblacional, porque si no nos vamos a seguir llenando de elementos indeseables. Estos boom económicos pueden traer mucha gente buena, la traen, pero también traen malos elementos. Y eso hay que preverlo, hay que anticiparse al problema. No, yo te digo, a ver, el Departamento de Inmigraciones que tenemos hoy día en Chile, y centrémonos en la región de Magallanes, tiene que ser más riguroso con la gente que entra a Magallanes. Está bien, entran con visa de turista, hay una nueva ley de inmigración, hay gente que entra a la mala, ¿no es cierto? Que a mí me gustaría saber qué es lo que pasa cuando esa gente
pillada, como se dice. De alguna manera, cómo se actúa. Yo entiendo, son seres humanos que vienen por expectativa de vida, algunos vienen con niños, vienen buscando poder desarrollarse, poder vivir mejor como lo están haciendo. Porque el caso de Venezuela, la gente vive muy mal. El caso de otros países, hay una tremenda pobreza desatada. Y muchas veces nosotros, como existió en una oportunidad el sueño americano, yo creo que en Latinoamérica en su momento existió el sueño chileno. Existió. Existió. Ya no, ¿eh? Ya no es el sueño se chileno. El sueño chileno. Entonces, mira, solamente por la devaluación de que hoy día tiene la moneda chilena, el valor del dólar, ya con el dólar a 900, no. a la gente, a estos inmigrantes que llegan de Chile Colombia, es el país más caro de América Latina. Por eso, entonces, es lo más caro. Se desequilibra el tema. Entonces, pero frente a este gran desafío que llamamos hidrógeno verde, pucha que se va a necesitar gente, mano de obra, pero también mano de calidad calificada. O sea, gente que maneje grúa, gente que maneje camiones, gente que realmente tenga la expertise, el conocimiento. Sea responsable, cumpla. Y mira, y ese es el tema. El tema es que, mira, un constructor importante de acá me decía días atrás, ¿sabes cuál es el tema del trabajador magallánico? El tema es las horas, el horario. No llega nunca a la hora. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, estos trabajadores, estos que pegan cerámica, los traen desde Santiago, de otra parte, Concepción, que en primer lugar trabajan bastante bien, lo hacen bien, pero ellos vienen a ganar plata y trabajan y parten antes de las 8 de la mañana, ya están en el lugar de trabajo. El obrero magallánico, el trabajador magallánico, él no, llega a las 10 de la mañana. Si es que llega, y si a veces no llega, y siempre tiene problemas. O que la abuelita, o que la mamá, o que tiene que ir a la notaría, o que tiene que ir a la FP. O sea, siempre hay alguna excusa. Pero lo que hoy día falta, y eso por eso yo soy muy claro en decir las cosas, es disciplina laboral. Yo creo que la región, y me atrevo a decir, yo creo que es una de las regiones más indisciplinadas desde el punto de vista del concepto de lo que es el trabajo, el horario, el de participar, es ser parte del equipo de donde tú estás produciendo. Porque yo entiendo, y te lo dije antes, uno produce en un concepto amplio, pero también la gente gana un sueldo, gana su sustento, estando y produciendo en lugar de trabajo. Y eso es muy importante tenerlo claro. Me lo enseñó a mí hace muchos años un viejo periodista que yo le tenía mucho aprecio. En toda actividad uno tiene que ser doctor en lo que hace. Eso es. Pero yo aquí he entrado al comercio en Magallanes, en Punta Arenas, en que le tengo que explicar al vendedor de qué se trata lo que quiero, porque no conoce los productos que está vendiendo. No los conoce. Impresionante. Claro, siempre existe eso. No, el vendedor tiene que peinarse. El que hace una pega tiene que peinarse. Tiene que ser doctor en lo que hace. Y esa es la clave. Esa es la clave. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Esperamos que el próximo sábado va a estar con nosotros nuestro panelista que se sienta a la derecha, Arturo Storaker, que hoy día está, como lo dijimos, en la ciudad de Navarino, haciendo actividades propias de él, de su emprendimiento que tiene que trabajar también, pues, si no puede estar siempre hablando de política. Hablamos de política, pero no somos políticos. No somos políticos, lo vivimos la política. Cada uno de nosotros tiene que tener sus actividades productivas propias para poder sustentarse. Bueno, no nos queda más que agradecerte, Claudio, como siempre, que estemos conversando amigablemente. Podemos tener discrepancias, pero es parte de la democracia que tenemos ambos. Y sería harto aburrido el programa. Nosotros realmente usamos la democracia uno con otro. Sí. Ese concepto, porque si no estaríamos agarrados acá a los combos. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos estamos viendo y escuchando el próximo sábado, como siempre, Cambalache. Chao, chao, chao.
Cambalache, un programa de actualidad regional y nacional que usted debe escuchar y analizar. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Cambalache es la realidad vista de otra dimensión. También que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio.